Buenas tardes, soy la doctora Marisa Pachecotero. En estos 15 a 20 minutos vamos a hablar del síndrome de Eisenmenger, en lo que atañe principalmente al tratamiento farmacológico. Dentro de las guías del 2015 publicadas para diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar y donde se detalla la clasificación clínica de esta, vemos que las cardiopatías congénitas pueden figurar dentro de los diferentes grupos. El síndrome de Eisenmenger lo vamos a encasillar dentro del primer grupo de hipertensión arterial pulmonar, en donde están la mayoría de las cardiopatías congénitas, principalmente los defectos septales. La prevalencia de hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas es de un 10 a un 11% de todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Por otro lado, si hablamos de prevalencia de hipertensión arterial dentro de las cardiopatías congénitas, estas pueden rondar entre un 4,2% y un 5,8%. Ambos porcentajes fueron reportados en el 2007 del registro Concord, el 4,2%, y de un registro de la doctora Marelli de Canadá en el 2011. Si los pacientes presentan defectos septales, esta prevalencia aumenta a un 6%. Y lo que vemos es que la incidencia, sin discriminar el tipo de cardiopatía, ronda en un 10%, en donde el Eisenmenger ocupa un lugar de un 3,5% aproximadamente. Bien, es importante cuando el paciente con una cardiopatía congénita desarrolla en su evolución hipertensión pulmonar. Sí, por supuesto que es importante, porque por un lado se vio que duplica el riesgo de muerte por cualquier causa y por el otro triplica el riesgo de internación por falla cardíaca o arritmia. Dentro de las cardiopatías congénitas con riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar, como lo dijimos anteriormente, principalmente son los defectos septales, CIA, CIB, canal auriculoventricular y por otro lado el ductus arterioso persistente. Estos son los defectos que van a llevar a los pacientes, aquellos que no fueron diagnosticados ni tratados en su debido momento, estos son los pacientes que van a evolucionar con síndrome de Eisenmenger. Por supuesto, me estoy refiriendo a defectos amplios que han llevado a hiperflujo pulmonar y a enfermedad vascular pulmonar, desarrollando la hipertensión arterial pulmonar fija. Tenemos también algunas cardiopatías congénitas complejas, en donde lo que tiene que existir en común es que el paciente no tenga estenosis pulmonar, que sabemos que es un factor protector de hiperflujo pulmonar. Y por el otro lado, las anastomosis sistémico-pulmonares. Hay anastomosis centrales, POTS, Waterstone, que conectan directamente la aorta o aorta ascendente o descendente con una de las ramas pulmonares principales, y eso lo que se vio es que en los primeros meses el paciente desarrollaba hipertensión pulmonar. La anastomosis de Blalock-Taussig, que es la que actualmente se utiliza en la mayoría de los casos, aun cuando éstas se hayan defuncionalizado, pueden en su momento desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Pero estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, como vamos a ver, no Eisenmenger. Esta clasificación, que también seguramente ya la han mostrado en las charlas anteriores, simplemente se las muestro porque de lo que vamos a hablar va a ser del tratamiento farmacológico del primer grupo, que es el síndrome de Eisenmenger. Si bien esta es una clasificación clínica de la hipertensión arterial pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas, también es una clasificación que nos habla un poco de pronóstico y de cómo encaramos el tratamiento con nuestros pacientes. El grupo 1 es el síndrome de Eisenmenger, que serían aquellos pacientes con defectos intra o extracardíacos grandes que comienzan con cortocircuitos sistémicos pulmonares y que progresan con hiperflujo pulmonar, hiperresistencia pulmonar fija, invirtiendo el cortocircuito, y esto lleva a una presentación clínica de cianosis, eritrocitosis secundaria y afección multiorgánica.
El resto de los grupos, el tipo 2 es la hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuitos, en donde predomina el cortocircuito sistémico pulmonar. El 3 es el que tiene defectos pequeños casuales y el 4 es la hipertensión arterial pulmonar luego de la corrección del defecto. ¿Es importante esta clasificación? Sí, como les dije anteriormente, el pronóstico es distinto. Fíjense en este diagrama que a igual clase funcional la sobrevida según el subgrupo de hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas es diferente. Tenemos que el grupo 1, que es el síndrome de Eisenmenger, y el grupo 2, que son aquellos pacientes que tienen defectos pero continúan teniendo un cortocircuito izquierdo-derecho, tienen mejor sobrevida, un 87%, en comparación con los grupos 3 y 4. Y si comparamos al síndrome de Eisenmenger con aquellos pacientes con hipertensión pulmonar idiopática o inclusive con enfermedades del colágeno u otras causas de hipertensión pulmonar, las cardiopatías congénitas siguen teniendo, o sea, el síndrome de Eisenmenger sigue teniendo eh, mejor sobrevida que el resto de los pacientes. ¿Y por qué es esto? En realidad lo que se ha visto que hay cambios muy similares a nivel de la microvasculatura y del endotelio pulmonar en pacientes con Eisenmenger y en pacientes con hipertensión pulmonar primaria idiopática, pero lo que se ve es que hay diferentes efectos sobre la función del ventrículo derecho, que eso es lo que hace que el paciente tenga mejor sobrevida en el Eisenmenger. Y esto se debe a que nuestros pacientes con defectos septales tienen, el ventrículo derecho tiene una capacidad de descargar a través de ese defecto y reducir así la sobrecarga de presión del ventrículo derecho a expensas de mayor cianosis. Y por el otro lado, también se habla de que los ventrículos derechos están sometidos a presiones elevadas desde la vida fetal y que nunca han tenido una regresión postnatal, manteniendo durante más tiempo una función del ventrículo derecho conservada. En cuanto a las recomendaciones para el tratamiento de estos pacientes según las guías publicadas, por un lado, estos pacientes deberían ser tratados en centros especializados. Eso es debido a la heterogeneidad que tienen las cardiopatías congénitas. Por el otro, que el bosentan, el inhibidor del receptor de endotelina, como vamos a ver más adelante, debería ser indicado en pacientes con síndrome de Eisenmenger y clase funcional 3. Estas dos primeras recomendaciones están indicadas con una indicación clase 1 con un nivel de evidencia C y B respectivamente. Como indicación clase 2, hace referencia a las distintas drogas que se utilizan en terapia dirigida, otros inhibidores de receptores de endotelina, fosfodiesterasa 5, prostanoides, que también podrían estar considerados, pero los pone en clase 2, 2A en este caso, lo mismo que la terapia combinada, como clase 2B, con un nivel de evidencia C, porque no existen estudios clínicos randomizados. Y por el otro lado, recordar que lo que está contraindicado, que también eso es importante saberlo, en los pacientes con síndrome de Eisenmenger, a diferencia del paciente con hipertensión pulmonar idiopática, el uso de bloqueantes cálcicos se haya contraindicados. Contraindicados porque en estos pacientes puede generar hipotensión arterial sistémica, que sería un efecto adverso severo. Antes de hablar del tratamiento farmacológico específico de la hipertensión pulmonar, vamos a hablar un minutito de lo que es el tratamiento de soporte, que es sumamente importante. En todo paciente con hipertensión pulmonar severa, y más en un paciente con síndrome de Eisenmenger, tenemos que tomar estas medidas. Por un lado, evitar, en el caso de las mujeres, por supuesto, evitar el embarazo, el cual está contraindicado porque sabemos el alto riesgo que implica tanto para la madre como para el feto, que haya un embarazo en curso, es decir, que tenemos que tomar todas las medidas de contracepción más adecuadas para la mujer. Por otro lado, tenemos que prevenir
las enfermedades, la gripe, la neumonía, o sea que todos estos pacientes anualmente deben recibir la vacunación antigripal y hacer obviamente la prevención con la vacuna antineumocóxica como el plan que uno está haciendo en este momento. Por el otro lado, también realizar una profilaxis para endocarditis infecciosa. Recuerden que son pacientes con cardiopatías congénitas, con CIB principalmente, con ductus, que deben recibir la prevención. En cuanto a la medicación, hay medicaciones que estos pacientes pueden recibir sin problema. Si hay indicación de antiarrítmicos, lo pueden recibir, lo mismo que los diuréticos, por supuesto con un control estricto para que esto no genere efectos adversos que pueden ser mucho más severos en los pacientes con esta patología. En cuanto al ejercicio, tratamos de que el ejercicio sea supervisado o en grupos de rehabilitación, evitando lo que son los ejercicios extenuantes o isométricos. Evitar la deshidratación, aliviar el síndrome de hiperviscosidad, realizar un buen diagnóstico de la deficiencia de hierro. Sabemos que estos pacientes, por más que tengan un hematocrito alto, no significa que los depósitos de hierro estén normales, por lo tanto siempre pedir un laboratorio más detallado para ver que no haya una anemia relativa y que tengamos que aportarle, por supuesto, hierro al paciente. Y en cuanto a la anticoagulación, que eso lo dejamos para lo último, no es que esté contraindicado en nuestros pacientes. La anticoagulación es una medicación que debemos evaluar individualmente porque sabemos que los pacientes con Eisenmenger pueden tener trastornos tanto de un aumento de una hipercoagulabilidad como trastornos que llevan a la generación de tromboembolia. Por lo tanto, si el paciente tiene una indicación precisa, por ejemplo, fibrilación auricular o trombopulmonar, no hay contraindicación para anticoagularlo, pero sí para mantener un control estricto. Pasando al tratamiento farmacológico, acá vemos un cuadro en donde se detallan todas las drogas que actualmente tenemos en el mercado para el uso de la hipertensión pulmonar. No estoy hablando específicamente del síndrome de Eisenmenger, y están divididas según la vía de acción, los mecanismos por los cuales son efectivas las diferentes drogas y los estudios en los cuales han sido probados. Vamos a hablar solamente de alguna de ellas porque, por supuesto, no todas estas drogas fueron, los estudios incluyeron un porcentaje importante de pacientes con síndrome de Eisenmenger. Para comenzar, el estudio BREATH-5, en donde se utilizó el Bosentan, a partir de este estudio es que se recomienda la utilización de esta droga en pacientes con síndrome de Eisenmenger y clase funcional 3. Este es el único estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, con 4 meses de seguimiento, utilizando la dosis que utilizamos actualmente con estos pacientes. Como puntos finales primarios, hubo un punto de seguridad, ver si había cambios en la saturación de pulso y de eficacia, cambios en la resistencia vascular pulmonar, y también tuvo en cuenta algunos puntos finales secundarios hemodinámicos, clínicos, la capacidad funcional y el test de caminata. Los resultados que se obtuvieron con la utilización del Bosentan fueron, por un lado, que no hubo una reducción de la saturación arterial de oxígeno sistémica, lo cual habla de que la medicación es segura para utilizar en estos pacientes, ya que de por sí estos pacientes tienen una saturación muy baja. Por el otro lado, hubo una disminución del índice de resistencia vascular sistémica a expensas del flujo sistólico, a pesar de que esto no logró una significación estadística, es decir, cuando se comparó con el grupo placebo. La presión arterial sistémica bajó significativamente en el grupo Bosentan, pero esto no se reflejó en una disminución de la saturación arterial de oxígeno. Y por el otro lado, mejoró la performance en el test de caminata. Este estudio lo que demostró fue que se observó una mejoría significativa en parámetros hemodinámicos y en la capacidad de ejercicio, sin evidencia, como ya dije, de empeoramiento de la saturación arterial de oxígeno. Y por lo tanto, esto hizo de que el Bosentan fuera indicado en estos pacientes con síndrome de Eisenmenger y clase funcional 3.
Tenemos otros inhibidores de los receptores de la endotelina, el ambrisentan, en un estudio publicado en el 2011. Con esta medicación no existen estudios randomizados, son series de casos, y lo que se vio es que a corto plazo podría mejorar la capacidad funcional o mantener una estabilidad en la capacidad funcional, pero no hubo cambios a largo plazo. En cuanto al macitentan, que esto fue publicado en el 2013 en el estudio maestro, la verdad que este estudio lo que dejó fueron más dudas o resultados difíciles de interpretar, como fue publicado en su momento, porque dio algunos efectos positivos en cuanto a marcadores como el NT, ProBNP y resultados hemodinámicos, solamente en un subgrupo de pacientes que fueron estudiados, que solo fueron 39 pacientes. Hubo un 20% de reducción de NT-proBNP con disminución del índice de resistencia vascular pulmonar y mejoría de la capacidad funcional, pero en cuanto al endpoint primario de capacidad funcional, evaluado por test de caminata de 6 minutos, no dio resultados positivos y al contrario dio peores resultados que los pacientes tratados, que los pacientes no tratados. Por lo tanto, no hay una indicación precisa de utilizar el macitentan en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. En cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el tadalafil fue utilizado en un estudio randomizado, controlado y doble ciego, y lo que demostró, esto fue en pacientes clase funcional 2 y clase funcional 3, lo que demostró es que mejoraba la capacidad funcional en la capacidad de ejercicio. Lo que se vio es que aumentó el test de ejercicio de los 6 minutos, disminuyó la resistencia vascular pulmonar, también a expensas de un aumento del flujo pulmonar, como el Bosentan, y aumentó la saturación de oxígeno. Por lo tanto, es también un fármaco también seguro de utilizar en el síndrome de Eisenmenger. En cuanto al sildenafil, que es otro inhibidor de la fosfodiesterasa, que en general es el que por lo menos nosotros comenzamos con esta medicación en la mayoría de los pacientes, con esta droga no hay estudios randomizados, son estudios con intención de tratar. En el 2011 se publicó un estudio observacional con muchos pacientes, 168 síndromes de Eisenmenger, con seguimiento a 12 meses, y ahí demostró mejoría de la capacidad de ejercicio en el test de caminata, mejoría de la saturación de oxígeno y algunos parámetros hemodinámicos como la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar media. La terapia combinada Bosentan-sildenafil o iniciar los dos fármacos o agregar un fármaco al otro, lo que se vio es que es bien tolerado y que los pacientes presentaron mejoría de la capacidad funcional y de los parámetros hemodinámicos. Con respecto a los prostanoides, tenemos diferentes vías de administración, inhalatoria, subcutánea, endovenosa, que eso a veces es un tanto conflictiva en nuestros pacientes. Los prostanoides tienen acción vasodilatadora, antiproliferativa, tienen la mayor evidencia está dada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, con un poco porcentaje de población con cardiopatías congénitas incluidos en los estudios. Algunos de estos requieren de la administración endovenosa, y eso es riesgoso en estos pacientes con defecto septal, con síndrome de Eisenmenger, porque el cortocircuito derecho-izquierdo conlleva un riesgo de embolia y por el otro lado tienen mayor riesgo de infecciones en los sitios de punción. Por eso pueden estar indicados en pacientes muy sintomáticos, en clase funcional 4 o en casos de descompensación para tratamientos en corto plazo y durante internación. Se ha utilizado, este es un estudio publicado el año pasado, hace 2 años, el treprostinil subcutáneo en cardiopatías congénitas. Esto fue un estudio observacional de 3 centros que ya se había empezado a hacer en el 2004. Recuerden que en el 2006 recién se aprobó la utilización del Bosentan. Lo que evaluó fue eficacia y seguridad durante 12 meses de administración del treprostinil en pacientes clase funcional 3 y 4 y estaban incluidos pacientes o que no toleraban el Bosentan o pacientes que
fueron previos a la aprobación del Bosentan, como le dijo, esto había sido en el 2006, y que se utilizó como droga inicial en estos pacientes o en pacientes en clase funcional 4, pero solamente el treprostinil. Lo que ellos observaron fue que mejoró el test de caminata de 6 minutos, la capacidad funcional, disminuyó el ProBNP, que era medido en algunos pacientes, y disminuyó en algunos pacientes en los cuales se les pudo hacer un cateterismo previo a la utilización de la medicación y posterior a la misma, lo que se observó fue que disminuyó la resistencia vascular pulmonar. Como evento adverso más frecuente, el dolor y eritema en zona de infusión, que es lo que vemos con estos pacientes. Pero bueno, este estudio no lo utilizó como una droga, como tercer droga, que es como a veces utilizamos en aquellos pacientes que no están tolerando el Bosentan, sildenafil o el ambrisentan. Simplemente fue un estudio que utilizó solamente el treprostinil como única droga. Esta tabla es un resumen de las drogas que se pueden utilizar en el síndrome de Eisenmenger y de los años en los cuales fueron probadas cada una de las drogas con los diferentes estudios y los resultados obtenidos con cada uno de ellos. Se los dejo, esto fue publicado en el 2017, faltaría agregar lo último que hablamos de los prostanoides, pero en resumen es lo que más o menos utilizamos en este tipo de pacientes. Para finalizar, dejarle algunos comentarios. Esta patología, descrita en 1897 por Victor Eisenmenger y en 1958 por Paul Good, en ese momento las opciones de tratamiento eran muy limitadas, solo los cuidados paliativos y el trasplante cardíaco o cardiopulmonar eran los únicos tratamientos disponibles. A partir del 2006, con el Bosentan, comenzaron a aparecer otras opciones más efectivas para tratar estos pacientes. Pese a eso, las tasas de mortalidad continúan siendo muy altas, más de un 40% a 10 años. Son pacientes con muy pobre tolerancia al ejercicio y una calidad de vida reducida. La terapia dirigida ha brindado mejoría sintomática y de la capacidad funcional, pero lamentablemente en términos de mortalidad todavía no ha habido un progreso significativo. Muchas gracias.